Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad de El Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal o a través de la compra de contenido digital de productos que te pueden gustar. Los métodos los encontrarás también en la descripción del contenido. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. Estamos en casi todas las plataformas como Noticias El Salvador SV. Hola y bienvenidos. A ver, hoy es martes 23 de diciembre de 2025 y la verdad es que tenemos sobre la mesa un panorama francamente complejo, un auténtico rompecabezas. Vamos a analizar un montón de noticias que a primera vista parecen no tener ni pies ni cabeza juntas. Totalmente. Por un lado, cifras económicas para tirar cohetes, muy optimistas. Y por otro, alarmas que avisan de un problema estructural, enorme. Y el epicentro de este rompecabezas, como dices, es El Salvador. Es fascinante. Por un lado, tenemos al Fondo Monetario Internacional que, básicamente aplaude. Sí. Ratifica una proyección de crecimiento del 4% para 2025. Y a eso le sumamos que el país está de celebración por haber superado los 4 millones de visitantes internacionales. Los titulares son, sin duda, muy positivos. Claro, pero es que justo al lado, casi en la misma página, salta un dato que te deja helado. Un estudio actuarial que acaba de confirmar un déficit en el sistema de pensiones que equivale, ojo, al 59% del Producto Interior Bruto. Una barbaridad. Casi el 60% de todo lo que produce el país en un año. Y avisan de que las cuentas de la mayoría de los jubilados podrían quedarse a cero en apenas 2 años. Ahí está el nudo de la cuestión. Y nuestra misión hoy es, precisamente, intentar desatarlo. Exacto. Vamos a meternos de lleno en estas narrativas que chocan frontalmente, para entender no solo cómo pueden coexistir, sino qué nos dicen realmente sobre la salud de una economía y sobre las decisiones políticas que se toman, tanto allí como en el resto del mundo. De acuerdo, pues vamos a meterle el bisturí a esa economía de dos caras. Si empezamos por el lado luminoso, el que genera los titulares optimistas... El de las buenas noticias. Efectivamente. Tenemos más que el crecimiento y el turismo. El Ministerio de Hacienda salvadoreño proyecta que la deuda pública va a ir bajando poco a poco. ¿Hay cifras concretas? Sí, hasta situarse en el 82% del PIB en 2029. Y San Salvador, de hecho, se está posicionando como una de las ciudades con mayor crecimiento turístico del mundo. Sobre el papel, todo parece ir de maravilla. Son los datos que cualquier gobierno querría presentar. Sí, pero... ese es el peligro, ¿no? Que nos quedemos en la superficie brillante del turismo sin ver las grietas que hay debajo. Y la grieta de las pensiones no es una grieta, es un cañón. Un cañón, sí. Un déficit del 59% del PIB es una barbaridad. La pregunta es, ¿de dónde sale un agujero tan gigantesco? No es algo que aparezca de la noche a la mañana. Claro, esto viene de lejos. Pues sí. Es el resultado acumulado de una demografía que cambia, de promesas políticas pasadas que quizá eran imposibles de cumplir y, de una estructura económica que no genera suficientes cotizaciones. Esto pone en jaque la llamada cuenta de garantía solidaria. Que es la que paga las pensiones mínimas. Justo. El salvavidas para las pensiones más bajas. El propio informe ya avisa que será la base para otra reforma en 2026. Es una bomba de relojería. Y a esa bomba de relojería se le suma otro dato que tampoco encaja en la narrativa del éxito. A ver. A pesar de que el país está de moda para los turistas, la inversión extranjera directa, la que llega para quedarse, para construir fábricas, crear empleo a largo plazo, cayó. Cayó en $172,3 millones en el tercer trimestre de 2025. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo es posible que el dinero de los turistas entra a espuertas mientras el de los grandes inversores se va? Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la clave para entender lo que está pasando. Lo que vemos son 2 velocidades económicas, casi 2 realidades paralelas. ¿A qué te refieres con 2 velocidades? Pues que el crecimiento actual, el del 4%, está muy impulsado por factores de corto plazo, el consumo interno y, sobre todo, el turismo. Ambos responden muy rápido a una mejora drástica en la percepción de la seguridad. La gente se siente más segura para salir, para gastar, y los turistas se atreven a visitar un país que antes, era impensable para muchos. Es decir, es un éxito tangible, algo que se ve en las calles, en los hoteles. Sin duda. Pero la caída de la inversión extranjera y la crisis de las pensiones son indicadores de la salud a largo plazo. Claro. Un inversor que va a poner cientos de millones en un país no mira solo la foto de hoy.
Mira la película de los próximos 20 años. Y lo que ve es inestabilidad estructural, un sistema de pensiones que puede explotar y generar una crisis social, y un modelo que depende mucho del consumo. Y no tanto de la producción. Exacto. No tanto de la producción o la exportación de alto valor. Son dos tipos de dinero. El del turista es rápido y volátil. El del inversor es lento, cauto y busca cimientos sólidos. Y ahora mismo, esos cimientos tienen fisuras muy serias. Y claro, ese auge del turismo y la mejora en la seguridad no ocurren en el vacío. Están directamente ligados a la situación política. Por supuesto. Lo cual nos mete de lleno en la otra cara de la moneda del país. Porque en paralelo a estas cifras económicas, hay movimientos políticos de mucho calado. Este 25 de diciembre, sin ir más lejos, entran en vigor unas reformas constitucionales que afectan al Tribunal Supremo Electoral y al órgano judicial. Movimientos que coinciden con una estrategia de seguridad que sigue dando resultados muy visibles. Sí, los datos son contundentes. Las autoridades informaron, por ejemplo, de que el lunes 22 se cerró con 0 homicidios en todo el país. Es un dato potentísimo. Sí, lo es. Refuerza esa percepción de seguridad de la que hablábamos y que es el motor del consumo y el turismo. El gobierno además avanza en otras áreas, como la regularización de más de 118.000 terrenos para familias o la construcción de viviendas sociales. Ahora bien, es precisamente esa estrategia de seguridad, tan exitosa a nivel interno, la que está bajo la lupa internacional. Se ha montado una buena polémica con un programa de la cadena estadounidense CBS, 60 Minutes, sobre la prisión de máxima seguridad, el CECOT. Y es importante explicar qué es el CECOT, no es una cárcel cualquiera, ¿eh? No, desde luego. Es el centro de confinamiento del terrorismo, una megaprisión que se ha convertido en el símbolo de la política de mano dura del gobierno. El debate es intenso, hay informaciones contradictorias sobre un reportaje con una parte que afirma que no se llegó a emitir y que apuntaba a que muchos de los detenidos allí, que no habían cometido delitos graves. Y otra versión habla de una filtración. Eso es, otra que habla de la filtración de un segmento polémico que había sido retirado. Lo que está claro es que este escrutinio internacional añade una capa de complejidad brutal. Tienes un gobierno que presenta datos de seguridad espectaculares celebrados por gran parte de su población. Y al mismo tiempo tienes a medios y organizaciones internacionales cuestionando los métodos. De nuevo, la misma moneda, dos caras opuestas. Exactamente. Y esa tensión entre el aplauso interno y la crítica externa tiene consecuencias económicas directas. Asusta a ese tipo de inversor a largo plazo del que hablábamos antes. El que busca seguridad jurídica. El que se preocupa por la seguridad jurídica y la imagen internacional. Y para completar el panorama, hay que mencionar que una propuesta para derogar la Ley General de Minería no salió adelante en la Asamblea. O sea que el debate sobre el modelo de desarrollo sigue abierto. Sigue muy vivo y sin una respuesta clara. Si uno basado en el extractivismo o en otros sectores. Vale, el panorama en El Salvador es complejo, pero ningún país es una isla. Y lo que pasa fuera puede tener un impacto tremendo. Sin duda. Aquí es donde tenemos que ampliar el foco hacia Estados Unidos, porque allí se está cociendo un debate que puede cambiar las reglas del juego de la economía mundial. Sin duda. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acaba de hacer algo que hasta hace poco era impensable. Ha abierto la puerta a revisar el sagrado objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. Esto es un tema mayúsculo. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué más da un 2 que un 2,5%? Pues la diferencia es abismal en términos de política monetaria. Lo que sugiere Bessent es que, una vez la inflación vuelva al 2% y se quede ahí un tiempo, se podría discutir si es mejor tener un rango. ¿Un rango? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, entre el 1,5% y el 2,5%. Bessent dice que obsesionarse con la certeza de los decimales es absurdo. Suena lógico. Es como si un médico te dijera que tu temperatura tiene que ser exactamente 36,5 grados y que 36,7 es un fracaso. Lo que propone es más sensato, un rango saludable. ¿Da más margen de maniobra? Claro, para no tener que ahogar la economía subiendo los tipos de interés solo por una décima. Eso sí, él mismo advierte, ni se os ocurra cambiar el objetivo ahora. Claro, con la inflación todavía alta. Exacto, con la inflación todavía en el 2,7%. Eso destruiría la credibilidad del Banco Central. Y aquí es donde conectamos todo. Porque este debate tan técnico tiene consecuencias muy humanas
El propio Bessent lo admite con una frase durísima. Entendemos que el pueblo estadounidense está sufriendo. Una frase muy directa. Y no es una frase hecha. Nos llegan noticias de que miles de familias, especialmente en la comunidad latina, están teniendo que recurrir a bancos de alimentos para pasar estas Navidades. Por la inflación. Por culpa de lo que se describe como una inflación asfixiante. Y esa conexión es vital para entender la fragilidad de la economía de El Salvador. Una parte enorme de su economía no depende del turismo ni de la inversión. Depende de las remesas. Exacto, del dinero que los salvadoreños que viven en Estados Unidos envían a sus familias. Si la inflación allí aprieta, si el coste de la vida sube, la capacidad de enviar dinero a casa se desploma. ¿Es un efecto dominó? Totalmente. Una decisión de política monetaria en Washington tiene un impacto directo en la mesa de una familia en San Salvador. La supuesta bonanza económica salvadoreña depende, en gran medida, de un hilo muy fino que se tensa a miles de kilómetros de distancia. Es una dependencia brutal. Y si a esa fragilidad económica le sumamos un entorno geopolítico cada vez más inestable, el cóctel es explosivo. Sí, el ambiente prenavideño está muy lejos de ser pacífico. Tenemos al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lanzando una advertencia muy directa a Irán. Cualquier ataque tendrá una respuesta muy severa. Más de 30 misiles y unos 650 drones contra la infraestructura energética del país. Hablamos de regiones enteras en el oeste de Ucrania que se han quedado prácticamente a oscuras. ¡Qué barbaridad! Esta inestabilidad global tiene un efecto paralizante. En un mundo tan volátil, el capital se vuelve miedoso. Lógico. Los inversores prefieren la seguridad de los mercados consolidados y evitan el riesgo de los países emergentes. Esto explica, en parte, por qué a un país como El Salvador le cuesta tanto atraer esa inversión a largo plazo que necesita desesperadamente. Para no depender solo del turismo y las remesas. Justo, para diversificar su economía. Llegamos así al final de nuestro análisis, y la verdad es que la imagen que queda es de una complejidad abrumadora. Hemos visto como una narrativa de éxito con un turismo en auge y el aplauso del FMI. Puede convivir con una bomba de relojería. Exacto, como es un sistema de pensiones al borde del colapso. Y hemos visto cómo la estabilidad social y la seguridad que se logran en un país que es un éxito innegable coexisten con un escrutinio internacional que frena las inversiones. Todo está conectado. Sí, esa es la palabra, conectado. La política de seguridad impulsa el turismo, pero la percepción de esa política aleja el capital a largo plazo. La inflación en Estados Unidos alimenta la economía del día a día a través de las remesas, pero esa misma dependencia es una vulnerabilidad estratégica. Para mí, el gran tema que sobrevuela todo lo que hemos discutido es la peligrosa desconexión entre los indicadores macroeconómicos y el bienestar real de la gente. Totalmente. Un PIB que crece un 4% suena fantástico, pero no significa nada si tu futura pensión está en el aire. Una inflación que en Estados Unidos baja al 2,7% es un dato positivo para los mercados, pero no alivia a la familia que tiene que hacer cola en un banco de alimentos. Has dado en el clavo. Se está abriendo una brecha cada vez mayor entre las estadísticas que usan los economistas y los gobiernos para medir el éxito y la experiencia vivida por los ciudadanos. ¿Y esa brecha? Esa sensación de que las cifras no reflejan tu realidad, es una fuente de frustración y descontento social muy poderosa. Y eso nos deja con una pregunta final, una idea para darle vueltas. Todo lo que hemos analizado hoy nos obliga a cuestionar la forma en que medimos el progreso. ¿Sí? Si los grandes números como el PIB no son capaces de capturar la precariedad de un sistema de pensiones, la dependencia de las remesas o el coste real de la vida, la pregunta que flota en el aire es, ¿qué nuevas métricas, qué nuevos termómetros necesitamos para evaluar de verdad la salud y el bienestar de una sociedad más allá de los grandes titulares?